Hola, queridos amigos. Hoy veremos la última parte del diario de Henry Mettelman. En estos escritos, Mettelman narra sus vivencias como prisionero en Estados Unidos después de ser capturado. La carretera estaba llena de baches, y el conductor debió de pensar que era muy divertido conducir a alta velocidad por ellos, conmigo en el capó, tratando de aferrarme a la vida, pero descubriendo que no había nada a qué agarrarse. El parabrisas detrás de mí estaba abatido con las piernas del copiloto en el capó, y sentí el cañón de su rifle en mi espalda, y pude ver que tenía el dedo cerca del gatillo. Me preguntaba qué me sucedería si caía del capó, aparte de ser atropellado. Continuamos rápidamente hacia Spire, y nos detuvimos afuera de una cancha de tenis cercada, donde un gran número de prisioneros caminaban bajo el sol. Uno de los guardias abrió la estrecha puerta. Sentí un empujón brusco por detrás. Tropecé con una barra de la puerta o algo así, y antes de darme cuenta, estaba tendido boca abajo dentro de la cancha. Cuando me levanté y me sacudí el polvo, todos estaban riendo. Debo haber lucido muy gracioso con ese abrigo largo mío, y alguien me llamó Wigwam, un nombre que me quedó durante mucho tiempo. Incluso un año después, cuando jugaba al fútbol en los campos de prisioneros de guerra estadounidenses, mi nombre seguía apareciendo en las hojas como Inside Right Wigwam. Nunca había visto de cerca a hombres negros antes, y había dos de ellos parados fuera de la puerta. Parecían un poco amenazantes, y los que afirmaban hablar inglés no podían entender lo que estaban murmurando todo el tiempo. Fuimos escoltados de regreso al pueblo en camiones. A veces había un solo soldado, y otras veces varios prisioneros juntos. Entre los prisioneros había 3 o 4 oficiales que parecían aún más desolados que los demás. Nadie quería tener mucho que ver con ellos. Circulaban muchas especulaciones salvajes sobre lo que nos sucedería, desde ser fusilados hasta convertirnos en capataces en reservaciones de indios. Muchos de los habitantes del pueblo ahora caminaban libremente por las calles, aunque durante las horas de oscuridad regía el toque de queda. Llegó un camión a la puerta cargado de cajas de cartón. Tuvimos que formar una fila, y cada uno de nosotros recibió 2 latas. Una se llamaba K-ración y la otra C-ración. En ellas encontramos carne, galletas, café molido, leche en polvo, azúcar y caramelos. Era como si el maná del cielo cayera sobre nosotros. Para tipos como nosotros, el café de verdad había sido inalcanzable durante años. Solo había un grifo de agua fría dentro de la cancha. Removimos el polvo en el agua lo mejor que pudimos y lo bebimos de esa manera. Calculamos que con comida y bebida de esa cantidad y calidad podríamos haber conquistado Europa y el mundo. Cuando oscureció, la temperatura bajó bruscamente y en las primeras horas de la mañana tuvimos escarcha en el suelo. Nos habían dado cartón para usarlo como cama, y lo extendimos junto a las vallas. Quienes debían levantarse y caminar ya no se reían de mi abrigo tipo wigwam. En mi mente pensaba en la temperatura más fría que había experimentado en Rusia, menos 54 grados centígrados. ¿Qué significaba esta pequeña escarcha en el suelo comparada con eso? Pronto, en la madrugada, nos llevaron en camiones. La mayoría de los conductores eran negros y conducían como locos. Un camión se volcó y quedó en el fondo de un terraplén. Pudimos escuchar los gritos y lamentos, y vimos a los prisioneros arrastrarse como anguilas de debajo del camión, aquellos que todavía podían moverse. Qué manera tan terrible de morir después de haber escapado vivo de la guerra. Nuestra primera parada fue en una granja cerca de Baumholder. Fuimos dirigidos a través de una entrada subterránea a un gran patio con un montón de estiércol en el centro, rodeado por edificios sólidos. Poco después, un par de ejércitos llegaron con palas y ordenaron a una docena de nosotros, incluyéndome, que caváramos una trinchera de 6 pies de profundidad, 6 pies de ancho y aproximadamente 20 yardas de largo. Muchos de nosotros pensamos que el destino estaba cerca. Ahora finalmente nos alcanzó, ya que las medidas eran las de una fosa común perfecta. Todos en el patio se habían vuelto muy silenciosos, excepto los guardias que nos apuraban. Noté que se estaba formando una concentración de nuestros muchachos cerca de la entrada,
y les presté mucha atención. No tenía dudas de que sería fácil dominar a los guardias y quitarles sus armas. Ya estaba calculando qué hacer con el guardia más cercano, cuando habíamos cavado unos 3 pies de profundidad. Llegó un camión con tambores de productos químicos que pensamos se esparcirían sobre los cadáveres, y también traía vigas de madera que pensamos que podrían ser para horcas. El pánico se apoderó de todos cuando un ejército que hablaba alemán llegó con martillos y un cubo lleno de clavos largos. Preguntaron por carpinteros y explicaron que querían construir una estructura sobre la zanja con 2 largas vigas paralelas que correrían de un extremo a otro. Fue entonces cuando de repente entendimos lo que significaba la zanja y las vigas, y la palabra Scheißhaus se extendió como un reguero de pólvora. Los guardias parecían desconcertados sobre por qué sus extraños prisioneros alemanes de repente se reían a carcajadas, y todos tenían expresiones felices en sus rostros. Noté que un grupo de hombres de las SS estaba sentado juntos en un rincón del patio, tratando de quitar las insignias de las SS de sus uniformes. Su arrogancia había desaparecido por completo, y me miraban un poco avergonzados cuando señalé que, después de todo, sus uniformes estaban hechos de tela, color y corte diferentes. Encogieron los hombros, probablemente esperando que los estadounidenses no supieran. A la larga, eso no les sirvió de nada, ya que su grupo sanguíneo estaba tatuado en su piel debajo de las axilas, algo que nadie podía borrar. La minuciosidad alemana en este caso les había salido mal. Durante la noche trajeron a muchos prisioneros nuevos, y por la mañana ya no había lugar para estar de pie. Un gran convoy de camiones nos llevó de allí a través de la frontera belga hasta la ciudad de guarnición de Stenay, donde nos descargaron en un amplio campo que se extendía a lo largo de un río estrecho detrás de los antiguos cuarteles napoleónicos. En el campo se encontraban tiendas redondas grandes, y en cada una de ellas el área del suelo estaba cubierta de grandes piedras. Alrededor de 20 de nosotros fuimos enviados a cada tienda, y cuando comenzamos a mover las piedras, los guardias nos detuvieron. Pronto descubrimos que quejarnos no servía de nada, y que simplemente teníamos que hacer lo mejor que pudiéramos. Pasamos varias noches horribles. Ninguno de nosotros podía estirarse en el suelo, y o bien nos acurrucábamos de alguna manera alrededor de las piedras, o nos sentábamos en ellas toda la noche. A nadie se le permitía salir, excepto para ir al lavabo, y oímos a los guardias riéndose de nosotros. La siguiente etapa nos llevó a la estación de tren, donde nos esperaba un largo tren de vagones de carbón abiertos detrás de una locomotora de vapor. Nos alinearon en el patio de la estación y nos ordenaron, como última oportunidad, arrojar todas nuestras armas, como pistolas, cuchillos, palos, botellas y trozos de metal. Había decidido llevar una botella de agua conmigo que había escondido bajo mi abrigo wigwam. Después de la última advertencia, hicieron inspecciones, y tuve la mala suerte de que un gran y corpulento soldado, probablemente intrigado por el tamaño de mi abrigo, vino directamente hacia mí, me registró y encontró mi botella. Me propinó un fuerte golpe en la cara que me tiró al suelo. Sentí sangre corriendo por mi boca y nariz, y mi reacción inmediata fue una furia descontrolada y el impulso de contraatacar. Sin embargo, cuando me di la vuelta en el polvo y vi las piernas de otros soldados moviéndose hacia mí con sus ametralladoras listas, me calmé rápidamente. Me di cuenta de que un movimiento rápido podría fácilmente ser mi último, y me levanté lentamente, limpiándome la sangre de la cara, y me uní a las filas de mis compañeros prisioneros. Los soldados me insultaron, lo que realmente no me importaba, ya que solo podía entender menos de la mitad de lo que decían. Lo que me resultaba difícil de tragar eran los reproches enojados de algunos de mis compañeros, que me acusaban de haber provocado un peligroso incidente que podría haberlos involucrado a todos. Entre 40 y 50 de nosotros fuimos cargados en cada uno de los vagones de carbón abiertos, ya que solo había espacio suficiente para que algunos de nosotros nos sentáramos. La mayoría tuvo que estar de pie y todo lo que tocábamos estaba cubierto de polvo de carbón. El viaje duró alrededor de 2 días y nos llevó a través de algunas de las regiones industriales del norte de Francia. En ningún momento se nos permitió bajarnos de los vagones. A veces nos empapábamos bajo las lluvias y, con el polvo de carbón de los vagones y las cenizas expulsadas por la locomotora, pronto parecíamos y nos sentíamos como gollywogs pintados. El blanco de nuestros ojos adquirió un tono rosado
debido al constante frotamiento. Nuestra higiene personal se convirtió en un problema agudo, ya que simplemente no teníamos instalaciones. Resolvimos el problema de la manera más simple. Llenábamos nuestras latas de comida y, cuando llegábamos a un cruce donde a menudo una multitud burlona esperaba el paso de nuestro tren, vaciábamos el contenido sobre ellos. Sus burlas se convertían entonces en furiosos alaridos una vez que se daban cuenta de lo que les habían arrojado. Recogían todo lo que podían encontrar y bombardeaban a nuestros inocentes camaradas que viajaban en la parte trasera del tren y no se daban cuenta de por qué estaban siendo castigados. En Cherbourg nos bajaron en la estación principal, donde habían barricado la plataforma de llegada. Era alrededor del mediodía y el sol brillaba cálidamente. Nuestra columna de marcha estaba protegida en la ciudad por un cordón estadounidense a cada lado. No pasó mucho tiempo antes de que comenzaran los problemas. Los habitantes de la ciudad, que solo recientemente habían estado sometidos a la ocupación alemana, se dieron cuenta rápidamente de que ahora la situación había cambiado y decidieron aprovecharla al máximo. Como ya teníamos la piel gruesa, los insultos y gritos no nos afectaron mucho, pero los objetos duros que nos arrojaban sí. También a mí me alcanzaron algunos proyectiles en la parte trasera de la cabeza. Luego, uno de los jóvenes franceses cometió un terrible error. De alguna manera logró romper el cordón estadounidense y debe haber pensado que podía atacar libremente a cualquiera que estuviera a su alcance y salir impune. Fue su mala suerte que se equivocara. No se necesitó prácticamente ningún comando para la acción que siguió. Lo arrastraron a nuestra columna y en cuestión de segundos, mientras los soldados estadounidenses eran impotentes para intervenir, los puños desnudos resolvieron el asunto. Cuando finalmente se lo llevaron, la sangre en los adoquines fue testigo de la inhumanidad del hombre hacia el hombre. De alguna manera veo esto como mi última acción en la guerra. Algunos de los guardias estaban fumando y, cada vez que arrojaban una colilla al suelo, algunos de nosotros nos lanzábamos a por ellas de una manera que yo consideraba asquerosa. Todavía había mucho del militarismo prusiano en mí. Aún creía en el honor inútil. El campo estaba justo afuera de la ciudad, en lo alto de los acantilados desde donde se veía el Canal de la Mancha. En el camino pasamos por varios búnkers del muro del Atlántico ahora desiertos. A mi lado caminaba un sargento mayor que había defendido esos búnkers el día D, y me contó sobre el bombardeo asesino que había soportado, sobre las masas de barcos que habían aparecido repentinamente por la mañana y sobre el caos, el miedo y la muerte que lo rodeaban. Aunque todavía se podían ver las cicatrices de la batalla en los búnkers, la naturaleza había sido amable y había comenzado a cubrirlos con un nuevo crecimiento verde. Había una refrescante brisa suave que venía del mar y todo parecía tan pacífico. El gran campo estaba dividido en varias jaulas separadas entre sí por altas cercas y rollos de alambre de púas. En cada jaula había alrededor de 20 grandes tiendas que podían alojar a unos 100 de nosotros. Dormíamos en el suelo, pero teníamos suficiente cartón para protegernos de la humedad y el frío de la tierra. Entre las dos filas de tiendas había espacio abierto del tamaño de 3 canchas de tenis, donde jugábamos al fútbol y otros juegos. También organizamos competiciones de ajedrez y cartas y tuvimos conferencias sobre todo tipo de temas. Cada jaula tenía un líder y un intérprete alemanes, cuyo trabajo era llevar a cabo las órdenes estadounidenses. Todo funcionaba bastante bien. La comida era excelente, probablemente la misma que estaban comiendo nuestros captores y mucho mejor de la que recibimos en nuestro propio ejército. A cada uno de nosotros se nos entregó una lata de comida estadounidense que teníamos que enjuagar con productos químicos especiales antes y después de usarlas. Los estadounidenses eran muy minuciosos en todo lo relacionado con la salud, y las instalaciones de baño y lavado se encontraban en una tienda aparte. También teníamos acceso a una buena atención médica para todos los que la necesitaran. Un intento de despiojarnos solo fue parcialmente efectivo, aunque algunos hombres fuertes, que creo que tenían inclinaciones sádicas, se ofrecieron voluntarios para el trabajo. Llenaron lo que parecían ser bombas de bicicleta de barril grueso, con un polvo blanco y floreado, que presionaron con fuerza en nuestras costuras y hacia abajo por nuestras espaldas, frentes y piernas. El resultado fue una horrible sensación de ardor y mucho tos y carraspeo. Parecíamos una colección de molineros de flores sobrecargados de trabajo que no habían tenido tiempo de lavarse.
Al principio parecía haber un ligero alivio, pero después de unos días, los huevos en las costuras de nuestros uniformes volvieron a eclosionar debido al calor de nuestros cuerpos y los piojos regresaron con furia. Supongo que fue una cuestión de seguridad que nos dieran solo cucharas. Incluso los tenedores se consideraban demasiado peligrosos en nuestras manos. Pero superamos rápidamente esa restricción usando piedras como martillos y yunques y desgarrando latas. Unos días después, cada uno de nosotros tenía un juego completo de cubiertos. Había servicios religiosos casi todos los días, y como era la única oportunidad de salir de la jaula, participé en cada uno, sin importar la religión a la que estuvieran destinados. Después de uno de los servicios tuvimos una discusión dirigida por un joven sacerdote estadounidense. Personalmente, estaba dispuesto a perdonarnos a todos por lo que habíamos hecho en la guerra, pero cuando alguien sugirió que también deberíamos rezar por nuestras víctimas en Rusia, por aquellos que habían sufrido a causa de nuestros actos, el sacerdote comparó nuestra campaña en el este con las cruzadas de la Edad Media, en las que el cristianismo se había defendido contra los impíos. Por supuesto, ya habíamos escuchado todo eso antes. Era exactamente la línea que los nazis habían utilizado para justificar nuestro bárbaro ataque al pueblo ruso, y cuando le recordamos al joven sacerdote eso, se quedó un poco perdido por palabras. Creo que fue el 12 de abril cuando noté la bandera de las barras y estrellas en la puerta principal a media asta. «Roosevelt ha muerto», me dijo uno de los guardias, «y ese bastardo de Hitler todavía está con vida». Después de unas 2 semanas nos marcharon al puerto y nos subieron a un barco. Nos dieron una manta cada uno y nos acostamos en largas filas en el suelo de hierro de los compartimentos. Parecía que al oficial a cargo no le gustábamos mucho, porque al final, junto a la escalera de hierro, había un enorme barril de aceite con bordes afilados que nos servía a todos, alrededor de 500 o más, como único baño. Cuando se llenaba hasta el borde, no se hacía ningún arreglo para que lo vaciaran, y los contenidos seguían salpicando, creando un infierno de desorden apestoso por todas partes, hasta que un médico del ejército estadounidense hizo una ronda de inspección. Cruzamos el Canal de la Mancha entre la isla de White y Southampton, desde donde navegamos hacia el oeste cerca de la costa inglesa, hasta que nos unimos a otro gran número de barcos que, razoné, debían haber salido de Bristol. En la escuela habíamos aprendido que los esclavos eran llevados desde Bristol a América, y ahora estábamos acostados en los compartimentos para ser llevados por la misma ruta a trabajar en América. Después de rodear Irlanda nos unimos a otro gran convoy que debía haber partido de Liverpool, y en total éramos ahora más de 100 barcos, permitiéndonos estar en cubierta durante todas las horas de luz del día. Me pareció fascinante observar todo el convoy. El convoy completo navegaba en zigzag, y varios destructores se movían entre nosotros. Observamos delfines y peces voladores, y después de superar los primeros episodios de mareo, disfrutamos de la buena comida y de la experiencia en su conjunto. Una noche, sonaron las sirenas y las campanas de los barcos. La tripulación entró en un ligero estado de pánico, y nos ordenaron subir a cubierta con nuestros chalecos salvavidas. Era una alarma de submarinos y tuvimos que pararnos junto a las barandillas con nuestros gorros del ejército, posiblemente para ser reconocidos como soldados alemanes. Me pareció un giro final de la ironía que después de haber luchado en Rusia durante años, ahora mi destino pudiera ser hundirme en un barco alemán U-Boot, en medio del Atlántico, en un barco estadounidense Kaiser. Pero poco después, las sirenas aullaron de nuevo y la vida volvió a la normalidad. Tuvimos hermosos días soleados y mares tranquilos, pero también días muy agitados en los que nos resultaba muy difícil caminar con nuestras botas claveteadas en las cubiertas de hierro. Después de 21 días, la llamada llegó una mañana. Tierra a la vista. Esas eran palabras mágicas, y después de haber subido por la empinada escalera de hierro, vimos América aparecer en el horizonte ante nosotros. Fuimos recibidos por la famosa Estatua de la Libertad que todos habíamos visto en fotos. Después de navegar por un corto tramo del río Hudson, Nueva York estaba allí mismo, con sus poderosos puentes, enormes rascacielos y el tráfico interminable a lo largo de los muelles. Pronto atracamos. «América, hemos llegado. ¿Qué van a hacer con nosotros?» Recogimos nuestras pertenencias y bajamos por la estrecha pasarela. Al final de la misma, había un oficial con una máquina contadora. Junto a él había alguien que no dejaba de gritar: «¡Schnell, schnell!».
Al llegar a la mitad, vi que tenía un alfiler en la mano que pinchaba a quienes podía alcanzar. Por supuesto, todos intentaron pasar junto a ese hombrecillo lo más rápido que pudieron, y luego supimos que nunca antes se había desembarcado un barco de tropas en tan poco tiempo. Qué efectivo puede ser un pequeño alfiler. Habíamos llegado el 8 de mayo de 1945, y sin tener idea de lo que estaba sucediendo en ningún lugar, nos sorprendió un ejército que nos gritó, mientras aún estábamos en los compartimentos, que las sirenas estaban aullando en todo Nueva York, porque Hitler estaba muerto y la guerra había terminado. Recibimos la noticia con una extraña y confusa sensación. No sabía muy bien si debía sentirme triste o gritar de alegría. Ni siquiera sentíamos ganas de discutirlo entre nosotros, ya que el peso muerto del pasado nazi recaía sobre todos nosotros. Los más jóvenes, como yo, no podíamos realmente imaginar una Alemania sin Hitler, y ninguno de nosotros se había atrevido a decir algo negativo sobre nuestro Führer mientras estuvo vivo. Además, no podíamos estar del todo seguros de que realmente estuviera muerto. De todos modos, en el muelle tuvimos que poner cada pieza de nuestras pertenencias en el suelo frente a nosotros y fuimos minuciosamente registrados. Desde mi último día de pago, había llevado un fajo de billetes de Reichsmark en mi bolsillo del pecho, que el soldado que me registraba metió en el suyo. Nuestro tren de tropas estaba compuesto por vagones de pasajeros modernos, y nos sorprendió la comodidad de los asientos mullidos. Encontramos folletos brillantes que trataban sobre los crímenes alemanes en los campos de concentración. Las fotos nos impactaron, y al principio creí que eran falsas. Sin embargo, cuando las miré por segunda vez, pude ver que eran reales, y recordando tantos eventos que había presenciado en Rusia, la enormidad del crimen contra la humanidad en el que había participado colectivamente se hizo más claro en mi mente. Alemania, mi Alemania, ¿a qué profundidad habías caído? Me pareció extraño que ninguno de nosotros sintiera ganas de siquiera discutir lo que había en los folletos. Dejando atrás el área del muelle, vimos mucha decadencia, pero encontramos más agradable ver los distritos externos. Nos impresionó y sorprendió la gran cantidad de automóviles en los estacionamientos de fábricas y otros lugares, teniendo en cuenta que casi ningún trabajador en Alemania poseía un automóvil. Nos preguntamos cuán rica debía ser América si los trabajadores tenían automóviles. Pasamos por Baltimore, Cincinnati, St. Louis, Oklahoma City, Amarillo y El Paso, todos nombres que para la mayoría de nosotros tenían un toque de misticismo. En Oklahoma, la tierra era roja, y cuando cruzamos las montañas rocosas, arrastrados y empujados por 3 enormes locomotoras de vapor alimentadas con petróleo, quedamos muy impresionados. Rodando a través de las llanuras de Texas, vimos los caballos que asentían con la cabeza, las torres de perforación de petróleo, y luego llegamos al río Bravo, que, para nuestra sorpresa, casi se había secado y no era más que un pequeño hilo de agua en el otro lado. Fue México un país neutral, y se me ocurrió fugarme, hacer una breve carrera y luego alcanzar la libertad. Pero el tren siguió avanzando y había guardias armados en cada vagón. Habíamos llegado vivos desde los campos de Rusia hasta el río Bravo. ¿Cuál era el sentido de arriesgar la vida después de eso? Luego vinieron los semidesiertos de Nuevo México y Arizona, con sus enormes cactus y montañas bellamente formadas, con sus capas distintas de roca arenosa que a menudo eran planas en la parte superior. Todas las puertas de los lavabos habían sido retiradas para que los guardias pudieran observar todas nuestras actividades. Las ventanas estaban cerradas todo el tiempo, y durante el día caluroso, la calefacción estaba encendida a toda potencia, y sudábamos como cerdos, mientras que durante las frías noches se apagaba. Viajando en algún lugar de Texas, un amable capitán estadounidense entró en nuestro vagón y nos dijo que había estado en Alemania antes de la guerra y le había gustado mucho. Nos pidió que cantáramos para él. Intentamos complacerlo, pero con el sol brillando sin piedad y todos nosotros sudando profusamente, empezamos roncos y nos dimos cuenta de que bajo las condiciones inusuales era simplemente imposible hacerlo. El capitán lo entendió. Llegamos al campo de Florence en el desierto de Arizona en las primeras horas de una fresca noche a mediados de mayo. Desde el tren, nos ordenaron dejar todo lo que teníamos: uniformes, ropa interior, botas, gorras, cinturones, etc., en un gran montón que fue rociado con gasolina
y luego incendiado para que lo observáramos. Fue muy doloroso, como si estuvieran cortando el pasado del presente de una manera dramática y simbólica. Allí estaba yo, en la gracia de Dios, desnudo, delgado, sucio y desamparado en un país extraño. Todo lo que había salvado fue mi reloj de pulsera, ya que las fotos y los papeles, como los libros de pago del ejército, habían sido retirados de nosotros anteriormente y guardados en sobres con nuestros nombres. Fuimos llevados a una gran habitación en un barracón, donde 2 soldados musculosos con batas blancas estaban de pie a cada lado de la puerta y nos inyectaron en los brazos superiores. Vi que uno de nosotros se desmayó en el suelo, y ninguno de nosotros realmente tenía ganas de reír. Luego fuimos entregados a un grupo de barberos rudos que nos colocaron en taburetes bajos y con máquinas de afeitar eléctricas nos cortaron todo el pelo enmarañado de la cabeza. Cuando salimos, apenas podíamos reconocernos entre nosotros, y cuando me miré en un espejo, apenas podía reconocerme a mí mismo. Fue terrible. Desde allí nos gritaron a las salas de ducha, donde el agua tibia y suave corría sobre nuestras cabezas y cuerpos demacrados. Sentimos una sensación encantadora de relajación completa, algo que no había sentido en años. Era como si todo el pasado desagradable, el infierno que había vivido, se estuviera lavando de mí y corriera con un sonido burbujeante hacia el desagüe debajo de mis pies. Incluso el jabón era genuino, no como el jabón artificial que ni siquiera hacía espuma, que había sido nuestro destino desde el comienzo de la guerra. A cada uno de nosotros se nos dio una toalla nueva y limpia, pero cuando la recogí para secarme, descubrí que alguien me había quitado el reloj de pulsera de debajo de ella. El momento en mi vida había llegado cuando no poseía absolutamente nada, y de alguna manera extraña, me dio una sensación de libertad que nunca antes había sentido. Nos alinearon en un mostrador y nos entregaron ropa interior, calcetines, zapatos de cuero suave y un uniforme caqui estadounidense, todo completamente nuevo. Después de toda la suciedad que había soportado y a la que me había acostumbrado durante años, era imposible describir la sensación de ropa nueva y limpia en la piel de mi cuerpo. Caminaba alrededor, corría unos pasos, encogía los hombros, me inclinaba, lanzaba mis brazos y me sentía como un ser recién nacido. Desde allí cruzamos una plaza oscura y subimos unos escalones para entrar en un comedor bien iluminado. A lo largo de las paredes había mesas largas y limpias con bancos adjuntos y nos pidieron que nos sentáramos. Luego, prisioneros alemanes aparecieron desde un mostrador para servirnos una comida completa y caliente. Fue una de las cosas más hermosas. Nunca había probado nada igual. Pocos de nosotros teníamos ganas de hablar, y alguien frente a mí me pidió que le diera una patada para asegurarse de que estaba vivo. Luego trajeron café de una lata grande, leche real y azúcar a voluntad, y todo esto sucedió alrededor de las 3 de la mañana. Desde allí fuimos escoltados a barracas blancas de madera. El suelo crujía. Todo estaba impecablemente limpio. Las camas estaban dispuestas espaciosamente en filas, y tenían colchones suaves con ropa de cama limpia y edredones. El olor, la sensación, y todo esto para nosotros, los prisioneros. Puse mi cabeza en la almohada suave y limpia. No había conversación, solo palabras susurradas, ya que todos estaban sumidos en sus propios pensamientos. Alguien apagó las luces y pude ver los rayos de una luna blanca jugando en el pie de mi cama. Había una paz total. Cansado como estaba, quería quedarme allí por un tiempo y pensar. Mis pensamientos fueron a casa, a mi madre. Ojalá pudiera verme ahora. Ni siquiera sabía cómo había pasado por los bombardeos y el final de la guerra, o si estaba viva. Luego, mis pensamientos regresaron a Rusia, sin la cual todo el pensamiento de la guerra y yo acostado aquí en Arizona no tenía sentido. Todo era parte de lo mismo. Lentamente, cayendo en el mundo de los sueños, pensé en Ajax, caminando con él por esa calle del pueblo llena de baches en Mankovo. En el anciano en la choza sosteniendo la mano de la niñita, en Ana y en Boris. ¿Cuál era el significado de mi vida? Nos quedamos en Florence durante unas semanas, aunque al principio no me sentía bien. Probablemente debido a las inyecciones y al calor no habitual, pronto volví a la vida.
Teníamos poco que hacer excepto comer y dormir, y en el tiempo libre jugábamos al fútbol y al ajedrez. Caminábamos por el campamento en las noches frescas y hablábamos de casa. Se había establecido una buena biblioteca alemana en el campamento, probablemente proporcionada por compatriotas que vivían en la zona, y yo leí mucho. Había obras de grandes filósofos: Kant, Schopenhauer, Hegel, Feuerbach, Nietzsche. Luché a través de muchas de ellas, aunque tuve que admitir que debido a mi educación insuficiente, obtuve poco de su sabiduría. Cada tarde, un fuerte viento de arena azotaba Arizona. Cuando escuchábamos su aullido y veíamos su nube de polvo acercarse desde el desierto, cerrábamos rápidamente todas las ventanas y puertas. Nunca duraba más que unos minutos, pero después todo quedaba cubierto por una fina capa de polvo. A nuestra llegada, el campo ya contenía varios miles de prisioneros, la mayoría de ellos del cuerpo de África de Rommel, y algunos de ellos estaban resentidos con nosotros. Nos acusaban de haber tirado la toalla después de que el enemigo cruzara al país. Yo también tuve peleas con algunos de ellos, pero habiendo luchado en Rusia, podía defenderme fácilmente en una discusión. Trataba de no mencionar convenientemente que ellos mismos, después de todo, habían tirado la toalla en Túnez. Todavía vivían en las nubes, protegidos por sus anteojeras nazis, aunque políticamente se había desarrollado un proceso de escisión. En general, los elementos nazis todavía tenían influencia debido a la costumbre, el miedo y una disciplina robótica, más que a una convicción intelectual. Poco antes de nuestra llegada, los nazis del campo habían ahorcado a un compañero prisionero de un travesaño en el baño, porque se había atrevido a hablar abiertamente contra Hitler y el fascismo. Me mostraron el lugar de su ejecución, lo que me hizo bastante cauteloso con lo que decía. También se rumoreaba que la inteligencia estadounidense no era tan antifascista como anticomunista, y que habían intentado aprovechar la experiencia de algunos de nuestros peores criminales de guerra. En general, los prisioneros de las SS tenían poco que temer en Estados Unidos, como luego descubrí en Inglaterra. Había un gran orgullo entre los patriotas de que no había habido una rebelión contra el gobierno por parte del pueblo, a pesar de que todo el país de Alemania estaba ocupado por tropas enemigas. Se argumentaba que era un signo de nuestra gran madurez racial, pero yo ya no podía estar de acuerdo con eso, aunque no me atrevía a decirlo. Pensaba que la gente debería haberse rebelado frente a los crímenes, que al final deben haber sido claros para todos los que tenían ojos para ver. En ese momento, Austria se había convertido en un país independiente nuevamente, y una de las secciones del campo estaba reservada solo para los austríacos. Habían colocado un letrero pintado en la entrada de su campamento que decía «Norfolk Österreicher Reichsdeutscher Unverwünschte», solo para austriacos, alemanes no deseados. Por supuesto, era un insulto y estaba destinado a serlo. Organizamos una tropa todos los días y marchamos a través de su campamento solo para dejar en claro un punto. Después de todo, éramos cerca de 10.000 contra sus varios cientos, y nos encantaba recordarles que Hitler era austríaco. Sin embargo, el gran evento del campo fue el partido de fútbol Alemania contra Austria, que tuvo lugar en un campo de grava rugosa en el centro del campamento. Todos asistieron y hubo problemas en las gradas antes de que comenzara el partido. En junio, alrededor de 1.000 de nosotros fuimos en un tren especial a través de Texas, a lo largo de las laderas orientales de las montañas rocosas, pasando por Colorado y entrando en el estado del norte de Montana. Fue un viaje muy hermoso que duró 3 días. Nuestro campamento estaba fuera de la ciudad de Laurel, junto al río Yellowstone, no lejos de la ciudad de Billings. Desde el campamento podíamos ver las cumbres nevadas del Parque Nacional de Yellowstone. Todos los días nos llevaban en grupos de trabajo de aproximadamente 12 de personas para cuidar las plantas de remolacha azucarera en campos enormes. Muchos de los agricultores de esa área eran de ascendencia alemana y aún podían hablar alemán. Como los mangos de nuestros zapatos solo tenían aproximadamente 1 pie de largo, era un trabajo agotador, y los funcionarios de la compañía azucarera que estaban a cargo intentaban todo tipo de trucos para hacernos trabajar más duro, al mismo tiempo que introducían una semana laboral de 10 días y recortaban nuestras raciones. Como resultado, varios de nosotros colapsamos en los campos,
y solo nuestra determinación de reducir drásticamente nuestra eficiencia restableció nuestras raciones a algo parecido a la normalidad. Una vez que terminamos de cuidar las plantas, nos llevaron en un tren a través de Idaho, a lo largo del río Columbia, cruzando Oregón con sus bosques de secuoyas, hasta el centro de California, a un campamento cerca de la ciudad de Windsor, no lejos de Sacramento. El campamento estaba bellamente situado en medio de colinas verdes onduladas, y nuestras tiendas cuadradas para 6 personas, con camas y una mesa y sillas en su interior, eran muy cómodas. La comida era excelente en todos los aspectos, pero había demasiada para comer y trabajamos bien recogiendo lúpulo y fruta en grandes plantaciones. Había mucho deporte, música, teatro, ajedrez, etc. Organizamos nuestra propia recreación y recibimos mucha ayuda de la UMCA estadounidense, por la cual no he perdido mi gratitud hasta el día de hoy. Cuando no salíamos a trabajar, solía haber problemas en el campamento. Éramos todos jóvenes y probablemente teníamos demasiada energía debido al aburrimiento. Un amigo mayor llamado Fisher tuvo una maravillosa idea. Quería escapar. Razonó que el puerto de San Francisco no estaba lejos y que desde allí los barcos zarparían hacia América Latina, donde, según decía, los alemanes éramos bienvenidos. Aburridos como estábamos, los 3 decidimos ir con él, y en nuestra mente ya nos veíamos cruzando los Andes desde Chile hacia las pampas de Argentina. Todo lo que Fisher había organizado fue un par de corta-alambres, lo que probablemente le dio la idea de escapar en primer lugar. Llegó la noche de la acción, con los guardias estadounidenses durmiendo. Cortamos rápidamente un par de alambres, y los 4 estábamos en libertad. Cada uno de nosotros llevaba una pequeña bolsa con comida, jabón, cepillo de dientes, toalla, etc. Caminamos durante 3 o 4 kilómetros. Luego amaneció, y decidimos escondernos y dormir en una cerca. Esto estaba muy lejos de cuando dormí al aire libre hace unos 2 años y medio, al oeste de Stalingrado. Nos aseguramos mutuamente lo maravilloso que era estar libres, y nos preguntamos por qué no se nos había ocurrido antes. Despertamos alrededor del mediodía y decidimos caminar individualmente hacia un asentamiento cercano que podíamos ver desde nuestra cerca para averiguar la situación general. Dejamos nuestras bolsas en la cerca y, vistiendo ropa de trabajo, nadie nos prestó atención mientras caminábamos por ahí. Todos nos encontramos, pero no nos reconocimos, ya que ninguno de nosotros hablaba un buen inglés. Creo que todos estábamos perdidos en cuanto a lo que se suponía que debíamos averiguar en ese asentamiento. De todos modos, hacía mucho calor cuando regresé a la cerca, y al abrir las ramas vi a 2 policías junto a nuestras bolsas. Me miraron bastante amablemente, ni siquiera se levantaron, y me invitaron a sentarme y unirme a ellos. Uno por uno. Los demás llegaron y recibieron el mismo trato. Uno de los policías nos dijo que unos niños habían encontrado nuestras bolsas, y cuando llamaron al campamento, los guardias ni siquiera estaban seguros de si nos habíamos perdido. Cuando regresamos al campamento, todos, alemanes y estadounidenses, se rieron de nosotros cuando informamos al comandante. Ni siquiera nos regañó, sino que nos preguntó si nos declarábamos culpables de haber robado cortadores de alambre y haber cortado 2 hilos que eran propiedad del gobierno. Por eso, recibimos 3 días de confinamiento solitario. Los Andes y Argentina tendrían que esperar, y me aseguré de no volver a involucrarme con Fisher. Después de que terminó la cosecha en California, viajamos ese mismo viaje de 2 días de regreso a Montana y entramos en el campamento cerca de la ciudad de Harding en grupos de trabajo. Lori nos llevó hasta la frontera canadiense y hacia el sur, al estado de Wyoming, para cosechar remolachas azucareras. Nuestro campamento no estaba lejos del río Little Bighorn, donde el general Custer había hecho su última parada desastrosa. A veces trabajábamos en reservas de indios nativos, y habiendo leído sobre Binatu y Uncas, el último de los mohicanos, nos sentimos algo decepcionados por lo que pensamos que era la degradación obvia de la gente. Había mucho alcoholismo, malas viviendas, y parecía que faltaba la limpieza. Una vez que se hizo el trabajo, regresamos a la frontera mexicana y llegamos a un pequeño campamento de trabajo cerca de Casa Grande, un lugar de aspecto español en medio de la naturaleza virgen de Arizona. El campamento estaba rodeado de montañas escarpadas de formas grotescas que se elevaban sobre la llanura polvorienta llena de altos cactus.
Desde allí fuimos a recoger algodón hasta llegar al Río Grande. Si bien el racismo había sido un ingrediente importante en nuestra educación teórica, en realidad teníamos muy poca experiencia práctica de ello. Donde yo había crecido, solo había gente blanca, trabajadora y pobre. En Casa Grande, descubrimos que éramos los únicos recolectores de algodón blancos. Todos los demás eran negros o mexicanos que habían cruzado la frontera y que a menudo tenían problemas con los capataces y recibían un pago injusto. La comida y la vida eran buenas, pero de repente recibimos un fuerte golpe. Llegó un nuevo comandante del campamento. Ordenó que todo el campamento se alineara en la gran plaza y dio un discurso en inglés que se tradujo al alemán frase por frase. Dijo que era judío y se enorgullecía de ello. Varios miembros de su familia habían sufrido lo peor en los campos de concentración y ahora estaba contento de estar en posición de resolver asuntos con nosotros. Se aseguraría de que recibiéramos la misma cantidad y calidad de comida que se entregaba en los campos de concentración y tendríamos que hacer la misma cantidad de trabajo. No habría más deportes, se retirarían los instrumentos musicales, se detendrían nuestros pagos, se cerrarían los vestuarios y solo habría un grifo en funcionamiento para todo el campamento. Entendí su actitud y no me quejé, solo relato los hechos. Su programa comenzó a la mañana siguiente. Para el desayuno teníamos una taza de café negro sin azúcar y un panecillo seco. La comida que llevábamos en los camiones también era miserable, y cuando regresamos por la noche fue la misma historia. Tuvimos una charla y luego una reunión, y al día siguiente, en los campos de algodón, no recogimos más de 1/10 parte de lo que solíamos hacer. Los agricultores, que probablemente tenían que pagar al campamento por nuestro trabajo, querían saber qué pasaba. Después de regresar al campamento, esa noche fue muy tarde cuando sonó la campana de la cena, pero había una gran comida y una muy buena, y ninguno de nosotros volvió a ver al comandante judío del campamento. Celebramos la Navidad en Casa Grande y armamos un árbol con velas reales alrededor del cual cantamos nuestros tradicionales villancicos. Muchos automovilistas estadounidenses se detenían en la solitaria carretera fuera del campamento para escuchar nuestro canto y aplaudían pidiendo más. Las noches en ese momento eran muy frías y por la mañana la tierra estaba cubierta de escarcha. Encendíamos enormes hogueras en los campos alrededor de las cuales nos tumbábamos con nuestros abrigos gruesos, hasta aproximadamente 10 minutos después de que el sol hubiera quitado la escarcha del algodón y los agricultores nos permitieran comenzar a recoger. Nos quitábamos los abrigos y poco después también las camisas. Desde allí nos llevaron de vuelta al campamento principal en Florence, donde nos involucramos en el tedioso trabajo rutinario del campamento militar. Un día, después de haber hablado conmigo el día anterior, un amable oficial, el teniente Hightower, me preguntó si me gustaría trabajar en la PX, la tienda y la cantina del ejército estadounidense, ya que probablemente pensaba que mi inglés era lo suficientemente bueno para eso. Hubiera aceptado cualquier cosa que me sacara del campamento. A la mañana siguiente me presenté en la puerta y un guardia me llevó a la PX, que era como una gran tienda por departamentos en la que se podía comprar cualquier cosa imaginable. Había anticipado que trabajaríamos en las tiendas o como limpiadores o trabajadores en general, y me sorprendí mucho cuando me llevaron a la oficina del teniente Hightower, donde me preguntó si sabía escribir a máquina. No sabía. «Tendrás que aprender», dijo. «¿Eres bueno con los números?» «Razonablemente», respondí. Luego me llevó a un gran escritorio en la esquina junto a la ventana y me dijo que era mío para trabajar. Bueno, pensé, ¿qué pasa con eso? Aparte de mí y Hightower, que tenía su escritorio detrás de una partición, había 2 chicas en la oficina que también tenían sus propios escritorios. Tenían mi edad y me hicieron sentir bienvenido desde el principio y me aseguraron toda la ayuda que necesitaría. Tenía poco dinero yo mismo, pero se aseguraron de que, durante los descansos, tuviera tantos pasteles y golosinas como ellas mismas. Oficialmente no se me permitía alcohol, pero gracias a las chicas, tomaba cerveza todos los días. Nunca había trabajado en una oficina antes y al principio me sentí desconcertado, pero pronto aprendí a escribir a máquina y qué hacer con los archivadores, la máquina de calcular, las facturas, la máquina de sellos, y así sucesivamente. Me esforcé al máximo porque quería hacer el trabajo de manera eficiente. Cuando Hightower me necesitaba,
Simplemente gritaba «Henry» desde detrás de la partición, y yo entraba corriendo con un «Sí, teniente». A menudo escribía cartas en borrador a mano, que luego yo tenía que escribir a máquina. Disfruté mucho trabajando allí, y odiaba los fines de semana cuando no podía ir a la oficina. Además de ser su secretario, también actuaba como su portero. A veces los visitantes sin cita previa objetaban que un prisionero alemán les impidiera entrar en la oficina, pero yo lo manejaba bastante bien cuando me convenía, y cada vez que había quejas al respecto, Hightower, por no mencionar a las chicas, siempre me respaldaba. Trabajé en la oficina durante unos 2 meses, y lamenté un poco que las 2 chicas se vigilaran entre sí, ya que ambas eran buenas personas. Nos conocimos muy bien, me ayudaron mucho, y yo les devolví el favor cubriendo sus errores y asumiendo la culpa por los errores que a veces cometían. El anuncio de que íbamos a dejar el campo de Florence fue un golpe duro para mí. En mi último día, las chicas organizaron una fiesta de despedida en mi honor, a la que solo asistieron Hightower y algunos otros. El escritorio del medio estaba cubierto con un mantel blanco, y sobre él había pasteles que las chicas habían horneado para mí, y había vasos y botellas, y Hightower, frunciendo un poco el ceño al principio, no se opuso. Todos dieron un pequeño discurso con un brindis, y cuando llegó mi turno, apenas podía decir nada porque tenía un gran nudo en la garganta. Pero mis amigos entendieron y vinieron a abrazarme y besarme, y hubo algunas lágrimas embarazosas, con Hightower nuevamente sin objeción. Como acto final, tuve que entregar mi tarjeta de permiso de acceso, y luego ambas chicas me llevaron de regreso a esa fea cerca, acurrucándose cariñosamente contra mí. A los guardias de la puerta no les gustó lo que vieron acercándose hacia ellos. Uno de ellos fue grosero, pero recibió una reprimenda feroz de las chicas. Dado que era una noche oscura, los guardias enfocaron toda la potencia del reflector en nuestra escena de despedida. Una vez dentro del campamento, caminé a lo largo del alambre de púas, mientras las chicas caminaban paralelamente a mí en el exterior. Nos reímos, agitamos las manos, nos dimos besos, e hicimos todo tipo de promesas con la esperanza en el futuro. Oh, cómo odiaba esa cerca. Una vez a la semana, se llevaba a cabo una reunión de reeducación en la gran cantina. La mayoría de nosotros asistíamos, aunque la asistencia no era obligatoria. Un presidente estadounidense de habla alemana abría la reunión con una breve introducción y luego dependía principalmente de nosotros discutir cualquier cosa de interés o sentimientos actuales. A menudo, las emociones estaban a flor de piel en este intento de introducirnos en los valores democráticos y se nos animaba a expresar nuestras opiniones sin temor, lo cual no era algo fácil de hacer para nosotros, ya que la guerra ya había terminado hacía bastante tiempo. Los comentarios críticos sobre nuestras propias acciones y políticas comenzaron a emerger lentamente. Lo que me llamó la atención fue que los nazis siempre estaban sentados en la parte de atrás del salón, y aunque se dedicaban mucho a abuchearnos, rara vez contribuían con algo reflexivo. Nunca me gustó estar de pie bajo todas esas miradas y decir lo que pensaba, pero un día, cuando un prisionero mayor instó a la audiencia a ser realista y honesta, y aceptar que se habían cometido horribles crímenes contra la humanidad, todo se descontroló en la parte de atrás, con alguien diciendo, «Ah, bueno, eso fue guerra». Alcé el brazo por pura emoción. Lo lamenté al instante, pero el presidente estadounidense me llamó a hablar. Al principio tartamudeé un poco, pero desafié con fuerza que si eso era así, entonces deberíamos pensar en las causas de la guerra y no aceptarla sin cuestionarla. Todos sabíamos, argumenté, que una guerra debe tener raíces económicas, financieras, sociales e industriales, y que se habían obtenido enormes beneficios de ella, mientras que otros habían pagado con sus vidas. Y si realmente queríamos evitar que estallara otra guerra, debíamos buscar esas raíces. Hubo muchos silbidos desde atrás, pero nadie me desafió. Pero cuando me alejé después, un grupo de nazis me detuvo y me dijo claramente que cerrara mi estúpida boca en el futuro. Si no hubiera sido miembro del equipo de fútbol del campamento, me habrían dado una buena paliza allí mismo. El próximo viaje nos llevó a la costa del Pacífico de California. El transporte fue por carretera y cubrimos una distancia de varios cientos de kilómetros.
Mientras la mayoría de nosotros viajábamos en la parte trasera de los camiones, yo tuve suerte y viajé en un jeep con 2 de mis amigos, conducido por un soldado que, después de un corto tiempo, simplemente anunció que cambiaría a otro jeep para estar con su amigo y que yo, que le había dicho que sabía conducir, debía manejar este. Un compañero alemán cambió del otro jeep y los 4 rodamos por la suave carretera estadounidense. No pasó mucho tiempo antes de que nuestro convoy de alrededor de 100 vehículos perdiera toda cohesión. Estábamos ahora prácticamente solos, y yo era el único que sabía conducir y hablar inglés. Y lo único que sabía era que debía conducir hacia el oeste, hacia California, a un lugar llamado Campamento March. Había mucho tráfico y pronto dejamos atrás el desierto plano y subimos por una carretera sinuosa hacia la belleza de las montañas fronterizas. Observamos una maravillosa puesta de sol dorada. Para mi sorpresa, al llegar a la frontera había funcionarios de aduanas y todos los autos tuvieron que detenerse. La idea era que nadie podía llevar frutas al cruzar la frontera. Cuando nuestro oficial se dio cuenta de que estaba tratando con un jeep lleno de prisioneros de guerra alemanes sin vigilancia, nos ordenó detenernos y llamó a su superior. Hicieron algunas llamadas telefónicas, se rascaron la cabeza y luego nos dejaron continuar nuestro viaje hacia el oeste. Como este incidente, encontré que en América muchas cosas eran refrescantemente sencillas, aunque no siempre muy eficientes. Ya era completamente de noche cuando entramos en la región de Los Ángeles, y en un momento dado nos perdimos completamente. Un amable estadounidense nos dirigió en su automóvil hacia un letrero de carretera del ejército que indicaba la dirección al campamento March. Finalmente, llegamos allí en las primeras horas de la mañana, y yo estaba agotado y solo quería acostarme y dormir. El campamento, del cual la jaula de prisioneros de guerra era solo una pequeña parte, era de un tamaño enorme y tenía su propia pista de aterrizaje, hospital y lo que parecía una ciudad propia. Éramos varios miles de personas. Entre nosotros había músicos famosos, artistas y otros, y teníamos nuestra propia orquesta sinfónica que ofrecía muchas actuaciones en una gran sala de festivales con entradas agotadas, incluyendo a muchos miembros del servicio estadounidense y sus familias. Todo el trabajo que necesitábamos hacer estaba dentro del campamento, y era aburrido, pero la comida y el sol eran abundantes, y había todo tipo de deportes, especialmente fútbol, así que estábamos en excelente forma. Nos preocupaba mucho que no habíamos tenido noticias de Alemania en absoluto. Ninguno de nosotros había recibido noticias en más de un año desde que terminó la guerra. En el verano de 1946, cada uno de nosotros recibió una tarjeta emitida por el Vaticano que llenamos con nuestros nombres solo para mostrar que estábamos vivos, pero ninguno de nuestros familiares las recibió. En la parte superior de la tarjeta estaba el encabezado Ein Angehöriger de Geschlagenen Army, un prisionero de guerra del ejército derrotado, busca a sus familiares. Fue solo mucho después, desde Inglaterra, que mi madre, a quien habían informado oficialmente de que yo había desaparecido y probablemente estaba muerto, recibió mi primera comunicación después de un tiempo terrible de preocupación. En ese momento, mis heridas de guerra, una metralla en la pierna, me alcanzaron y causaron mucho dolor y fiebre alta. Fui llevado a un hospital militar, donde recibí un excelente tratamiento y toda la atención posible, y me recuperé después de varias semanas. Con el invierno a la puerta, dejamos la soleada California y viajamos de regreso a Nueva York, cruzando todo el continente norteamericano en 3 días. Hacía frío y estaba húmedo cuando nos descargaron en el enorme complejo militar de Camp Shanks. Nuestra estancia allí duró varias semanas, y al estar seguros de que finalmente íbamos a casa, todos nosotros nos volvimos bastante impacientes. Cuando finalmente caminamos por la pasarela del barco de tropas, los oficiales nos dijeron que nos llevarían a Bremerhaven para ser liberados de la cautividad. En comparación con nuestro viaje hacia el oeste en convoy, esto fue casi lujoso y tomó solo una semana. Cada uno tenía su propia litera cómoda y, en gran medida, libertad en el barco durante las 24 horas del día. Cuando llegamos a Liverpool, asumimos naturalmente que sería solo una escala en nuestro viaje, pero de repente nos ordenaron tomar todas nuestras pertenencias y hacer fila en cubierta. Mientras tanto, varios miembros del personal británico subieron a bordo. Hubo un apretón de manos amigable con sus contrapartes estadounidenses,
y luego nos hicieron bajar por la pasarela y abordar un tren que nos llevó a través de Manchester hasta Altrincham, en Cheshire. La guerra había terminado hace más de un año, pero cuando marchamos por las puertas del campamento fuera de esa ciudad, nos dimos cuenta de repente de que los estadounidenses nos habían vendido como esclavos a los británicos. Miembros del personal británico que tuvieron que organizar los preparativos materiales ya estaban allí. Un par de largas mesas flanqueadas por sillas se habían colocado longitudinalmente en la choza. Las ventanas estaban en lo alto del techo inclinado, y la atmósfera, con olor a oficialidad, me llenó de un sombrío presentimiento. Mientras nos ofrecían té y galletas y hablábamos en voz baja entre nosotros, nuestros nervios estaban a flor de piel y podíamos escuchar el zumbido de nuestros 1000 compañeros afuera. Luego, unos 5 minutos más tarde, llegó la delegación británica. Habían venido en un automóvil desde fuera del campamento. Los 3 eran oficiales, y uno de ellos, que llevaba varios libros bajo el brazo, era abogado. Detrás de ellos venía una chica con un bloc de notas que se sentó al final de la mesa. Todo fue un poco abrumador, ya que no teníamos libros, ni material de escritura, nada, ni siquiera un plan preparado para nada. La diferencia marcada en la presentación me hizo sentir como si hubiéramos entrado en la boca del león. El coronel británico abrió la conversación. Todos se presentaron, y nosotros hicimos lo mismo. Aunque se comportaron correctamente en todos los aspectos, la marcada diferencia en experiencia y madurez entre nosotros y ellos se hizo evidente. Como mi inglés probablemente era ligeramente mejor que el de mis compañeros, decidimos que yo sería el líder. «De acuerdo, Obergefreiter», dijo el coronel mirándome muy seriamente. «¿De qué se trata todo esto?» «Bueno», dije. «Coronel, obviamente los estadounidenses nos han liberado de la cautividad, pero lo han hecho en el lugar equivocado. Esto es Inglaterra y no Alemania». «Correcto», agradeció el coronel. «Gracias por recordármelo. Pero, ¿qué tiene de malo?» «Todo, coronel», respondí. «La guerra ha terminado hace más de un año. Ninguno de nosotros, 1000 hombres, ha luchado contra ustedes, los británicos. No pueden simplemente tomarnos prisioneros de esa manera. Es tiempo de paz ahora. Nadie debe hacer eso». «¿Quién lo dice?», preguntó el coronel. «Lo digo yo. Y todos nosotros pensamos lo mismo», respondí. «¿Y quién eres tú?» «Soy un Obergefreiter, un soldado de la Wehrmacht alemana», contesté. Tras eso, el coronel se rascó la cabeza, frunció el ceño como si estuviera molesto y miró al abogado, preguntándole sobre la posición legal de todo esto. El abogado, que había estado riendo y parecía poco preparado, interrumpió su risa y comenzó a buscar en uno de sus gruesos libros. Luego pareció tener una idea y preguntó: «¿En qué artículo y sección de la Convención de Ginebra basas tu argumento?» Por supuesto, no tenía idea, y al mirar a mis compañeros parecía que tampoco tenían ninguna. Sin embargo, improvisé con el único pensamiento que tenía y dije: «Convenio de Ginebra, ¿verdad?» El abogado mayor sonrió de oreja a oreja y probablemente se dio cuenta de que había caído en la trampa de lleno. «¿Qué sección y artículo del convenio estás mencionando?», preguntó. Bueno, fui derrotado, y lo sabía. Cuando miré a mis compañeros, solo vi caras vacías. El coronel dijo: «Eso es todo entonces», y murmuró algo acerca de perder tiempo valioso por nada. Luego, mirándome, dijo: «Y la próxima vez que haga una queja oficial, a la cual somos lo suficientemente amables como para escuchar, por favor prepárela adecuadamente si fuera tú, Obergefreiter, con tu historial detrás de ti. No mencionaría nunca más la Convención de Ginebra». Lo único que pude hacer fue mirarlo desafiante, y pensé que era mejor dejarlo así. La reunión se dio por terminada, y todos salimos al soleado día, pero ahora la SS negra quería saber: «¿Cuándo vamos a casa? ¿Cuándo vamos a casa?». Mis 2 compañeros, siendo astutos, me señalaron para que diera la respuesta. Después hubo aullidos, gritos, silbidos y algunas palabras desagradables, diciendo que todo era culpa mía. Fue en ese momento, en esos escalones del barracón Nissan, cuando decidí que nunca más actuaría como portavoz democrático de nadie. Pronto nos dividieron, fui colocado en un transporte de tren hacia el sur,
y llegué en una noche oscura a la ciudad de Romsey, en Hampshire, Inglaterra. Desde la ventana del tren fue interesante observar, especialmente porque habíamos venido directamente de América con Alemania, Francia y Rusia en nuestras mentes de muchas maneras. Inglaterra era un país extraño. Ese estrecho canal de agua parecía haber marcado una gran diferencia a lo largo de los siglos. La mayoría de las cosas parecían pequeñas y anticuadas. Las filas y filas de casas en las ciudades con sus pequeños patios y jardines parecían apretados. La gente era lo suficientemente amigable, pero extrañamente reservada, y la vida en general fluía sin prisa, muy diferente de América y del continente de Europa. Y sin embargo, había algo agradable en todo eso. Desde Romsey, trabajamos en granjas en todo Hampshire y más allá. Habíamos aceptado nuestro destino, trabajábamos duro y no causábamos problemas. Los que vivían en las granjas tenían muy buenas relaciones con la gente de la agricultura y, en general, eran tratados muy bien. Desde Romsey, fui trasladado a un campamento externo en una hermosa casa de campo antigua llamada Hazelhurst, cerca del pueblo de Cohampton. Esto me hizo mucho bien psicológicamente, ya que me dio una sensación de libertad que no había tenido durante muchos años. Desde Hazelhurst, fui trasladado a un campamento cerca del pequeño pueblo de Bishop's Waltham y trabajé en el jardín de una familia en el encantador pueblo de West Meon, donde fui tratado con mucha comprensión y amistad. Me hacía especialmente feliz estar con los niños, que siempre estaban cariñosamente a mi alrededor. Luego, fuimos llevados a un campamento justo afuera de Southampton en 1948, casi 3 años después de que terminara la guerra. Desde allí, fui liberado de la cautividad poco después. Desde los 18 hasta los 26 años, probablemente los años más formativos de la vida de cualquiera, fui un soldado y un prisionero, y hubo muchos momentos en los que deseé no haber nacido. De repente, fui liberado como un pájaro, sin estar acostumbrado a ello, y al principio me resultó difícil. Sentí una gran sensación de culpa, pero también rabia, frustración y desilusión. ¿Cómo iba a lidiar con todo eso? Un transporte de prisioneros me llevó de vuelta a Alemania. Mis padres ya estaban muertos, y todo lo que teníamos había sido destruido en los bombardeos. La ropa que llevaba puesta y el bolso azul del ejército estadounidense que llevaba sobre el hombro eran mis únicas posesiones. ¿Qué iba a hacer ahora con mi vida? Antes de dejar Inglaterra, el coronel Courage, el cervecero para quien trabajé como granjero, me aseguró que si alguna vez quisiera volver a Inglaterra y trabajar para él, me recibiría con los brazos abiertos. Alemania me irritaba. No había ningún intento de hablar sobre la guerra y lo que había sucedido, y por qué. No tenía hogar y había mucho desempleo. Me sentía perdido y solo, y cuando un pariente cercano me dijo que la derrota de Alemania fue culpa de personas como yo, que no habían tenido fe en el Führer y que no habían dado todo en la lucha, tuve suficiente. Tomé mi bolso y volví a Inglaterra después de solo 4 semanas trabajando en las granjas del coronel Courage cerca de Crondall y Preston Candova y jugando al fútbol para el equipo del pueblo de Bentley. Poco a poco, sentí que estaba volviendo al círculo de la humanidad. Luego, el coronel empleó a una encantadora au pair suiza en ese entorno pacífico y hermoso, en ese pueblo de Hampshire. ¿Cómo podríamos evitar enamorarnos? Nos casamos en Suiza en 1952, y en 1954 nació un hijo, y en 1956 una niña. Comencé a trabajar como mozo de tren en Alton, me convertí en jefe de señales y luego me quedé hasta mi reciente jubilación. Mi querida esposa murió en 1980. Siento una gran culpa por el sufrimiento que he causado a otros en un sentido colectivo, especialmente al pueblo de Rusia. A medida que llego al atardecer de mi vida, a veces me pregunto qué ha sido: un drama, una tragedia, un crimen o una comedia. No puedo estar completamente seguro. Lamento el sufrimiento que he causado a otros, pero no tengo quejas por lo que otros me han hecho a mí. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda suscribirte y dejar tu like para que sigamos trayendo contenido para todos ustedes. Hasta la próxima.